Usted está viendo ya en pantallas a nuestro invitado. Vamos a saludar de inmediato al doctor Luis Ferrada, de la Asociación de Profesionales de la Ley Médica del Hospital de Castro. Doctor, primero lo saludamos. Bienvenidos a nuestro matinal. Buenos días, Chiloé, en esta jornada de jueves. ¿Cómo anda todo? Muchas gracias por la invitación y permitir un poco explicar a la comunidad qué es el objetivo último de todo nuestro trabajo. Así es, una paralización de 24 horas que se desarrolló el día de ayer. Antes de entrar en detalle, doctor, ¿cuáles son los motivos que conlleva justamente este movimiento? ¿Qué fue lo más complejo para el Hospital de Castro ayer, justamente para las personas? Bueno, yo quisiera primero contextualizar la situación. Nosotros como asociación de funcionarios que agrupa a médicos, químicos farmacéuticos y dentistas y bioquímicos, que es uno del hospital, desde hace más de un año estamos planteando los problemas a nivel local, a la Dirección de Servicios de Salud. Hemos sido muy respetuosos de la autoridad. Nunca sacamos las conversaciones que teníamos a la luz pública porque creíamos que primero había que conversar con la autoridad. Conversamos con la autoridad del hospital, conversamos con la autoridad del servicio. La autoridad del servicio en muchas oportunidades, pero no se logró una solución real al problema del hospital. El problema del hospital hoy día es que está colapsado. No está virtualmente colapsado, está colapsado. Y eso hace que no podamos atender a pacientes que tienen que hospitalizarse y tratarse dentro del hospital. No podemos hospitalizar a pacientes que se tienen que operar. Tenemos una lista de cáncer, que eso es incomprensible, tener una lista de espera de cáncer, porque todos sabemos que el cáncer es una situación de progreso que nunca va hacia atrás a menos que se le ponga atajo con cirugía o con otro tipo de tratamiento. Entonces, eso ya rebalsó el vaso y nos vimos obligados, porque además recurrimos a la ministra de Salud, le enviamos un par de cartas en un lapso de 6 meses. Esperábamos tranquilamente la respuesta, nunca llegó la respuesta. Entonces, nuestra agrupación, que es la que vive en el día a día, diciéndole a los pacientes tenemos que darlos de alta porque necesitamos la cama o no lo podemos operar. A mí me toca frecuentemente mujeres que hay que operar y que yo tengo que operar, que no las puedo operar. Y me dicen, doctor, pero ¿cómo no puede hacer un huequito? ¿Cómo no puede hacer esto? No lo puedo hacer porque hay una lista de espera interminable y si yo intervengo en la lista de espera también es una cosa ilegal. Entonces, nos lleva a una situación desesperada. Y en este momento, como situación desesperada, ¿qué nos ha llevado a hacer? A hospitalizar pacientes en lugares que no corresponden. Como por ejemplo, doctor. Adultos en pediatría, pacientes que no son embarazadas ni han tenido bebé. En la maternidad, por ejemplo, hospitalizar en los quirófanos cuando no hay cama en el resto del hospital, lo que significa que no se puede operar en ese quirófano y esas pacientes que han postergado, ¿no es cierto? Hospitalizar en la urgencia, en camillas. ¿Ah? Entonces, uno de los proyectos que la autoridad nos planteó, la autoridad del Servicio de Salud, fue aumentar las camillas en la unidad de emergencia, que es el proyecto que se está ejecutando en este momento, una unidad en la cual van a haber camillas. Entonces, es cierto, vamos a desocupar los box para atender los pacientes que están demandando atención, pero esos pacientes van a seguir esperando su cama ahí, probablemente, creemos nosotros, por experiencia, varios días. En ese mismo espacio, digámoslo así. En un espacio un poquito... Porque ya no hay lugar en las distintas especialidades, ¿no? Claro, ese espacio de la urgencia se está ampliando. No sé si han visto una construcción que hay ahí de material liviano, eso se está ampliando, ahí se van a instalar 6 camillas. Entonces, en vez de esperar dentro de los box, van a esperar fuera del box, pero no en su cama de hospitalización. Y probablemente ahí van a esperar hasta que se libere una cama en el interior del hospital. Es cierto que con eso avanzamos porque liberamos los box para atender pacientes que acuden con urgencia, pero no estamos atendiendo... ¿Es acudir al servicio de urgencia, doctor, específicamente? Así es, porque en este momento muchas veces los box están bloqueados, por lo tanto la gente tiene que esperar eternamente en la sala de espera, porque hay pacientes que se le indicó la hospitalización, pero no es posible moverlo a la hospitalización porque no tenemos cama. O sea, no hay cama, no es que
No hay cama. Entonces por eso le digo, como no hay camas normales donde están todas las condiciones de apoyo de enfermería, de oxígeno, de medicamentos, tenemos que hospitalizar los lugares que no son adecuados. En este momento lo estamos haciendo en urgencia, en el pabellón quirúrgico, en otros servicios, pero va a llegar un momento, créame, si no esto no se soluciona, que no solo vamos a estar diciendo eso, vamos a estar diciendo se están hospitalizando en pabellones. Y ahí, en pasillos. En pasillo. Y eso nos va a hacer recordar épocas muy malas de la salud pública en Chile. Sin duda. Director, vamos a seguir informando a nuestra teleaudiencia a esta hora, contarles a quienes comienzan a sintonizar nuestro matinal Buenos Días Chiloé. Estamos con el doctor Luis Ferrada, de la Asociación de Profesionales de la Ley Médica del Hospital de Castro, hablando respecto a esta paralización de 24 horas que se desarrolló el día de ayer en el Hospital Base de Castro. Pero también se ha dado a conocer algunas reacciones también por parte de autoridades del área de salud. Yo los invito también a que vayamos a escuchar las palabras del director. De ahí, obviamente, retomamos la conversación del director subrogante del Hospital de Castro, Jonathan Zúñiga, a quien pasamos a escuchar a continuación. Bueno, el día martes y ayer miércoles sostuvimos una reunión con representantes de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, con la dirección del Servicio de Salud Chiloé, la directiva de la agrupación médica y la dirección del hospital, la cual estoy presidiendo. Y lo que se logró es entregar una suerte de cronograma con respecto a las inversiones que se requieren, un anhelo que es transversal a toda la comunidad hospitalaria y que se puede extrapolar también a toda nuestra población. El hospital base del Servicio de Salud Chiloé no fue diseñado como un hospital base de un servicio de salud. En su diseño nosotros éramos parte del antiguo Yanchipal, el Servicio de Salud Yanquihue Chiloé Palena, y este hospital se adapta con el decreto que crea el Servicio de Salud Chiloé. Y para la normalización del hospital faltan muchos años, entonces se requiere de una mitigación que haga posible aumentar la producción de nuestro hospital. Lo más inmediato es una serie de información que tenemos que entregar desde el hospital al servicio de salud, desde el servicio de salud al ministerio y desde el ministerio hacia nosotros también, y eso comunicarlo también a la directiva de la agrupación para que podamos concordar en la manera en la cual vamos a ir trabajando. Esto va en línea para poder dotar al hospital de más camas, más pabellones, una mejor central de esterilización y una serie de equipos y equipamientos que fortalezcan esta infraestructura, y además que tiene que venir acompañado de mayor recurso humano. Lo primero que tenemos que hacer es levantar la información respecto de cuánto espacio físico necesita la planta administrativa para poder entregársela al servicio de salud y que ellos busquen alternativas con respecto a cómo se va a iniciar. Eso es como el nodo que va a destrabar todas las demás inversiones que se requieren. Ahora hay que recordar que todas estas inversiones están bajo una serie de requisitos, plazos que tiene la administración pública para revisiones, vistos buenos, firmas, tomas de razón en caso cuando son inversiones más extensas, incluso algunos mediante ley de presupuesto. Entonces son a corto y mediano plazo y algunas un poco más largo. Hay que tratar de entender que un día perdido de producción significa para nuestros usuarios, ¿verdad?, que no se ejecutaron consultas médicas, intervenciones quirúrgicas, y que estamos en proceso para poder reprogramar todas estas atenciones e intentar recuperarlo. Los números del 2023 comparados a 2024 son bastante positivos, en el sentido que el personal está muy comprometido con los tiempos de espera, con aumentar la producción, pero esto tiene un límite. Ese límite se ha hecho saber desde hace mucho tiempo, no solamente esta administración, sino que también administraciones anteriores, y es algo que se requiere resolver. Creemos que más allá de este perjuicio, la reunión fue positiva en el sentido de poner en conocimiento a las autoridades del Ministerio de Salud de cuál es lo que se espera tanto de la
agrupación, ¿verdad?, la directiva y del servicio de salud y del hospital. Lo que requerimos para en los próximos años poder evitar la paralización de la movilidad de la lista de espera. Para nosotros hay un dato que es muy relevante. En este primer trimestre, la cantidad de pacientes que nosotros hemos dado de altas producto de tumores digestivos, básicamente cáncer, ha aumentado un 25% en relación al mismo periodo del 2023. Esto nos obliga a que ya por segunda vez en el año tengamos que ir a mirar la tabla quirúrgica porque se nos acumularon pacientes con cáncer que debíamos operar. Un paciente con cáncer nos ocupa todo el día de pabellón quirúrgico. Eso significa que dejamos sin poder operar a 5 pacientes, o incluso un poco más dependiendo de la especialidad, pero en promedio son 5. Imagine la cantidad, si lo multiplicamos por 15, estamos hablando de casi 75 pacientes que tenemos que postergar para poder darle solución a los pacientes con cáncer. La situación nos pasó por segunda vez en el año, nos había pasado ya en febrero y con la cantidad de mayor pesquisa, exámenes más prioritarios y el ejercicio de sus funciones de 2 subespecialistas, cirujano digestivo alto y un coloproctólogo, hace que todo esto genere estos perjuicios para la demás lista de espera. Conforme, digamos, con este proceso de diálogo que, bueno, lamentablemente tuvo que llevar a una movilización de 24 horas. Sí, nosotros estamos bastante conformes con lograr este cronograma. El tema de la normalización del hospital escapa totalmente al objetivo de esta reunión, así lo hizo ver también la agrupación, son temas de otra envergadura, ¿verdad? Hay que primero encontrar un terreno para el hospital y luego de eso empezar a trabajar en el proyecto. Lo que necesitamos hoy en día es cumplir este cronograma de trabajo para dotar al hospital de una mayor capacidad productiva en el mediano plazo. Es un anhelo transversal, es por lo que se ha estado trabajando durante mucho tiempo y es lo que tenemos que concretar. Hay que analizar los recursos, ¿verdad? Hay que analizar la infraestructura que se requiere y una serie de pasos a seguir. Así que estamos todos comprometidos para poder lograr este objetivo. Doctor, puedo entender perfectamente también parte de lo que es este trabajo, esta mesa de buscar soluciones con distintos actores y que el principal actor sea el Ministerio de Salud y también trabajar con el Servicio de Salud para llevar estas demandas, obviamente que ustedes han visualizado. Pero también decir que vengo escuchando por muchos años la lista de espera. Vengo escuchando por muchos años, doctor, que se van a implementar nuevas formas de poder disminuir y que hoy día, no sé si me corrijo, ¿no? Pero sabemos de muchos casos que han llamado a personas para que puedan ser intervenidas, pero que ya han fallecido. Así es. Por más de un año. ¿Es la cruda realidad hoy día que tenemos en la salud pública? O sea, sabemos por información nacional que ya se hizo un estudio que se determinó incluso un número de pacientes que han fallecido esperando la lista de espera. Y eso no es ajeno a lo que nos sucede a nosotros. Hay que entender que nuestra lista de espera, para graficar un poco la magnitud, es de más del 10% de la población de Chiloé. O sea, tenemos más de 18.000 pacientes en lista de espera. Muchos más, entre pacientes que hay que operar, pacientes que tienen que acudir a una consulta especialista por primera vez y pacientes que requieren procedimientos, exámenes. Entonces, estamos hablando de un número que es tremendamente grande. Imagínense apartar la población de Chiloé y atender esos 18.000 o 20.000 pacientes nos va a costar mucho. Tal como decía el director del hospital, ellos como equipo directivo están limitados. Y están limitados por los recursos y también por la dependencia del servicio de salud. Como le decía adelante, nosotros conversamos con el hospital
hicimos todo lo posible y ellos en la práctica no pueden hacer más. ¿Esto por un centralismo que se mantiene aún? Sí, yo creo que sí. Yo, tal como lo he manifestado, en la experiencia que yo tengo de más de 30 años atendiendo aquí en Chiloé, operando, creo que el país, el resto del nivel administrativo centralista mira a Chiloé muy por debajo del hombro, muy por encima del hombro, y porque somos el 1%. O sea, hay que entender que somos el 1% más o menos del país. Y eso significa el 1% de votos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ha pasado históricamente? Y si usted me permite, yo estoy aquí desde el año 89 y creo que esta es la enésima movilización que hemos hecho para poder conseguir algo. Porque cuando uno conversa, cuando uno solicita, cuando uno envía carta, no hay respuesta. Hay que hacer una medida de presión. Y eso es una mala señal de la autoridad. El hospital actualmente en funciones es un hospital que salió en base a una gran movilización en Chiloé. Y aún no fue posible construir el hospital que había que construir. Fue reducido porque el centralismo de Puerto Montt hizo que muchos recursos que venían para este hospital se fueran al hospital de Puerto Montt. Efectivamente. Entonces, el nivel de centralismo que hay en este país hace necesario que las movilizaciones que llegaron y han llegado hasta tomarse las calles, ¿no es cierto?, hacer barricadas. Y bueno, ahí las autoridades se agitan y se preocupan, porque parece que la imagen pública es más importante que la satisfacción del usuario. O sea, hoy día, esto que explicaba el director, tenemos 15 pacientes de cáncer. Yo percibo la sensación, porque todos hemos tenido a alguien enfermo en nuestra familia, la sensación que deben tener esos familiares, y uno sabe que cuando hay cáncer, se hace todo lo posible, se hace minga, se hace lo que sea, pero esas 15 personas siguen en la lista porque no tienen los recursos necesarios para irse a otra parte. Ahora, doctor, en ese contexto, cuando hablamos de incapacidad de poder bajar la lista de espera, de poder intervenir quirúrgicamente, bien digo, de poder crear estos espacios para las personas que lo requieran con urgencia, como por ejemplo personas con cáncer y algunas que vienen con otras patologías que ya significa un tremendo trauma tanto para la persona como para la familia de no poder ingresar al sistema. Pero todos nos preguntamos, es que muchos desconocen, bueno, que hay un Ministerio de Salud, que hay una subsecretaría, que hay un equipo de trabajo permanente dentro de la provincia que es el Servicio Salud para poder resolver estos inconvenientes. Pero finalmente los dardos apuntan al médico, pues. ¿Qué dice la gente? Es que los médicos no están operando, los médicos están priorizando otro formato de atención. Y nos quedamos con esa sensación. Y sería interesante también, en base a ese tema, poder ver la parte, digamos, que ustedes también sienten, pues. Eso es una realidad. Normalmente las mentiras reiteradas construyen realidades. Y una cosa que se usó en su momento, cuando también demandábamos mejores recursos para el hospital, es que los médicos querían tener los pabellones para operar particular. Hoy día le digo a la población que no se puede operar particular. O sea, si usted se quiere operar particular, en el Hospital de Castro no lo puede hacer. Si usted se quiere hospitalizar en forma particular, no se puede hacer. Por lo tanto, ese argumento está desechado. En segundo lugar, siempre se ha ocupado los pabellones al máximo. O sea, hoy día, y le puedo decir porque en esta reunión con el equipo de gestión clínica que vino del ministerio, nos dijeron que teníamos de los mejores números del país en uso de pabellones, 94%. O sea que yo le digo, mire, aquí al lado, en el hospital de Puerto Montt, tienen 14 pabellones y usan 9. En el hospital las comparaciones son odiosas, pero tengo que hacerlas. En el hospital de Valdivia, ¿no es cierto?, en las tardes casi no se opera, pero se compran servicios. Entonces, es una situación que nosotros lo miramos como una discriminación hacia el grupo de profesionales de la salud que trabajaban en el Hospital de Castro. Solo por el hecho, todo esto se hizo, fue una trama que se armó con un director de servicio que era un señor Echeverría, que no tenía idea de salud, se armó con el fin de destruir
la imagen de los médicos y que los médicos no podamos protestar. Porque a la autoridad, cuando está ahí, probablemente le interesa un sueldo y no le interesa responder a la comunidad. A mí me interesa, yo veo en el día a día a pacientes en el hospital y a pacientes en mi consulta, y todas las personas sine qua non están esperando del hospital mucho más. A mi consulta llegan muchas personas que me dicen, doctor, yo necesito que me ayude para que me operen en el hospital, pero yo no puedo. No lo puedo operar particular, que no lo voy a hacer. Tampoco lo puedo operar por la lista de espera, porque tenemos una lista de espera todos los días. Los pabellones, que son 2. ¿Cuántos pabellones tiene actualmente el Hospital de Castro? Dos electivos y uno de urgencia. El de urgencia está para la apendicitis, para los traumatizados, para las personas que llegan fracturadas. Eso se ocupa los 24 horas. Eso está dedicado a urgencia, porque la urgencia es inmediata. Y créame que no toda la urgencia se opera, porque hay urgencia que requiere operarse, por ejemplo, que son los pacientes traumatológicos, que esa es otra medida desesperada. Un paciente que se fractura y tiene indicación quirúrgica, lo ideal es hacerlo en el momento. De lo contrario, la probabilidad de infección aumenta, la probabilidad de daño, la probabilidad que quede con algún déficit funcional aumenta. ¿Pero qué tenemos que hacer? Hospitalizarlo, si es que tenemos cama, y si no, mandarlo para su casa fracturado y vuelva mañana, vuelva pasado mañana a operarse. Bueno, cerrando paréntesis, nosotros ocupamos los pabellones todo el día. Y yo puedo dar fe porque yo trabajo incluso el día lunes hasta las 9 de la noche y operamos pacientes hasta esa hora para poder resolver la lista de espera. Y eso en la práctica son medidas desesperadas que estamos tomando los médicos para poder avanzar y tratar de resolver una lista de espera que, permítame decirlo, no tiene movilidad. La única movilidad que tiene es ir creciendo. O sea, y no es algo que me crean a mí. Veanla, es abierto, es público, y vean cómo las listas de espera del Servicio de Salud de Chiloé van creciendo día a día y no van disminuyendo. Y eso va a seguir ocurriendo hasta que no se instalen 2 pabellones quirúrgicos, no se instalen 24 camas más, donde no se establezcan algunas unidades de apoyo que son necesarias también para operar, porque hay que esterilizar los equipos. Y hoy día se requiere con urgencia pabellón. Para poder seguir. O sea, la demanda nuestra con el Ministerio es 2 pabellones, 24 camas y una unidad de esterilización ahora ya. Ahora, el ahora ya no significa ahora ya, mañana. Sabemos que ya se perdió el tiempo, porque cuando hablamos de oportunidad, aquí lo único que se ha hecho es perder la oportunidad. Hace más de 1 año y medio nosotros planteamos esto, quizás podríamos estar solucionando. ¿Y esto se lo plantearon ya directamente al Servicio de Salud? También que es un ente importante de poder transferir esta información al Ministerio. Absolutamente. Hay reuniones, hay actas. De hecho, estando la directora del servicio presente, se lo hicimos ver de por qué no se recogieron estas demandas en su momento. Es más, en la administración anterior, en que a mí me tocó, en que lamentablemente nos afectó casi toda la administración la pandemia, claro. Que bueno, tratamos de enfrentarla de la mejor forma posible. Y yo creo que la enfrentamos bien. O sea, de hecho, recibimos felicitaciones por los medios de comunicación, por la autoridad del momento. Los funcionarios del Hospital de Castro creo que hicieron lo mejor que podían hacer para atender a todo el mundo. Nadie tuvo un problema que no tuviera cama si lo necesitaba. Dentro de lo complejo que era ese momento. Muy Doctor, complejo. Yo lo quiero invitar también, ¿por qué le pregunté respecto al Servicio de Salud Chiloé? Porque vamos a escuchar las palabras de Marcela Cárcamo, quien es la directora, para entrar en detalles de lo que justamente convocó este paro de 24 horas. Hoy día martes hemos sostenido una reunión de trabajo con la Asociación Médica del Hospital de Castro, y es así como se ha levantado un cronograma que consiste, ¿no es cierto?, en proyectos de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. En el corto plazo se considera una inversión de 4.308 millones, que consiste en la habilitación de una sala de observación para la urgencia que se está construyendo, la compra del equipamiento para ese mismo espacio, la habilitación de 6 camas, ¿no es cierto?, como también la compra de equipos y la conservación, ¿no es cierto?, del edificio que está en ejecución, y también, ¿no es cierto?, la habilitación de un pabellón, recuperación y bodegas para esa misma unidad.
En el mediano plazo se consideraron 2.429 millones de pesos, que consiste en la habilitación de 16 camas y también la ampliación, ¿no es cierto?, del pabellón, esterilización y UPC. Esos proyectos tienen que ir, ¿no es cierto?, al Ministerio de Desarrollo Social. Y finalmente, en el largo plazo, para el nuevo proyecto del Hospital de Castro, un plazo de 90 días, ¿no es cierto?, para hacer una definición del nuevo terreno para ese establecimiento. Así que yo creo que la reunión fue bastante provechosa, avanzamos en varios temas, faltan todavía fijar algunas fechas, pero en realidad lo más importante acá es que responsablemente se ha establecido un plan de trabajo, como también, ¿no es cierto?, un plan de inversiones para el Hospital de Castro, para, ¿no es cierto?, permitir atender a los pacientes, resolver las listas de espera, las consultas, ¿no es cierto?, y darle fluidez al funcionamiento de la institución. ¿Participaron ustedes de la reunión? Sí, participamos de la reunión. Era una reunión de negociación con autoridades del ministerio. En este caso no eran autoridades. Lamentablemente la autoridad nos sigue mirando en menos. Nos sigue mirando en menos porque si enviaron funcionarios intermedios que técnicamente son muy capaces y muy competentes, también debería haber venido alguna autoridad política que permita tomar decisiones ahora ya. Por lo tanto, no hubieron decisiones. Nosotros íbamos a conversar con ellos, de hecho no con la directora de servicio, no porque no quisiéramos conversar con ella. ¿Ellos pueden tener decisión resolutiva respecto a esto? ¿Quiénes los que vinieron? O los requerimientos justamente de lo que se informó, o esto recién pasa al ministerio como tal para ser analizado. Recién. Nosotros trabajamos con ellos, quedamos de acuerdo en que si ellos no podían firmar un acuerdo, tenía que ser el subsecretario. Ellos se llevaron este planteamiento y le informamos que esto debería estar firmado de aquí al lunes próximo, porque el martes nosotros tenemos programado un segundo paro. Entonces, ¿Eso ya está establecido? Perdón, está establecido, la Asamblea aprobó hacer un paro en el día de ayer, que el cual se hizo, claro. Y si no encontramos una respuesta positiva, que en este momento todavía no tenemos respuesta, haríamos un paro el próximo día martes. Doctor, la directora de Servicio de Salud hablaba de inversión, de recursos. ¿Estos recursos están disponibles o recién se están manejando esta posibilidad? Bueno, hablamos de proyectos a corto plazo, a largo plazo, pero la premura, la prioridad lo tienen hoy día la gente, nosotros, los ciudadanos, de poder tener una atención digna, una parte de tener que estar en una sala y no en un pasillo, esperando como paciente por una intervención, y también entregarles las herramientas necesarias a ustedes también como médicos para llegar a tiempo, pues. Créame que las mismas palabras y quizás en forma más gráfica se las planteamos a estos funcionarios. Le explicamos qué le decimos a una persona que viene de Quehue, que ha hecho millas marítimas, que muchas veces ha tenido que transportarse en vehículos en malas condiciones y llega al hospital de Castro a operarse, a hospitalizarse con toda la expectativa, y uno le dice no tengo pabellón. Esa situación es lamentable y nosotros la vivimos, no es un cuento que vivamos de vez en cuando, lo vivimos frecuentemente. Esperamos que esta autoridad o estos técnicos le puedan transmitir eso, porque ellos dijeron que iban sensibilizados, que la realidad que conocieron no era la realidad que ellos tenían en su cabeza cuando vinieron. Eso para nosotros ya es algo importante. Imagínense que una persona nos diga eso, es decir, estamos mostrando la realidad. Entonces, estos proyectos que se están planteando por la directora, lamentablemente son proyectos que si hubieran hecho este mismo anuncio hace un año y medio atrás o hace un año atrás, otro gallo cantaría, porque la oportunidad es otra. Hoy día esos proyectos ya están superados por la necesidad. Por eso es que yo insistía, estos proyectos primero no están están asignados los recursos en el papel, pero es el gobierno regional que tiene que liberar algunos recursos, tienen que hacerse trámites, son varios meses en trámite, el ministerio tiene que evaluar los proyectos. O sea, esto no es así de ya, ¿ah? No es un acto en que pudiera ponerse la plata y hacerlo. Y hoy día, si usted se fija, los 300 millones de que se hablaba el sábado pasado,
están subiendo ostensiblemente. Bueno, ya vamos avanzando hacia los 25.000 millones de inversión, porque la realidad es mucho más dura que la que se planteaba por la Dirección de Servicio en ese momento. No, si con estas 6 camas, esta ampliación de urgencia, después vamos a hacer esto otro. No, hay una realidad que nos está pegando en la cara y que si es la oportunidad, yo insisto mucho en la oportunidad. Hubo un proyecto, discúlpenme, pero lo voy a decir porque es la realidad. Cuando terminé de ser subdirector médico del servicio, había un proyecto que estaba ya en marcha, que tenía una pertinencia del Ministerio de Salud, que el funcionamiento estaba aprobado, que había que seguir trabajando, o sea, eso hace 2 años, para instalar 2 pabellones quirúrgicos, cama y esterilización. Y ese proyecto, a nuestro juicio... ¿Por qué se bajó definitivamente? Fue desechado. Fue desechado. O sea, no hay una razón técnica, lógica. En este caso, Claro. Pueden haber un montón de explicaciones, que no es que le faltaba esto, que le faltaba lo otro, pero indudablemente que era un proyecto que ya había sido trabajado por varios meses. Por lo tanto, el tiempo se iba a cortar si se continuaba ese proyecto. Bueno, se cortó ese proyecto. Hoy día no tenemos nada, nada. Después, en ese momento, y esto es súper importante que lo sepa la comunidad, había un sitio que había sido otorgado por el Servio, después de 2 años de negociación con el Servio, de 4,7 hectáreas en el sector alto de Castro. Para el nuevo hospital. Para el nuevo hospital, que había sido evaluado por funcionarios del Ministerio. Imagínese que este funcionario que vino, que es un funcionario justamente de presupuesto, participó en la comisión que seleccionó los sitios. Y él personalmente aprobó que el único sitio factible para la construcción del hospital de Castro era el que se emplazaba. Era el que se emplazaba ahí. ¿Y qué pasó con eso? Y ese sitio, cuando yo terminé mis funciones como subdirector médico, estaba disponible. O sea, ya había sido entregado al Servicio de Salud a título 0 pesos para el Servicio de Salud, vía una transferencia de un recurso que el gobierno regional había asignado al Servicio de Salud para esto. Había luz verde entonces en este sentido para todo. Había el recurso y estaba el terreno. ¿Y hoy día qué tenemos? Y hoy día no lo tenemos y no tenemos nada. O sea, nada. Y yo digo responsablemente nada, porque justamente en la reunión que tuvimos con el Ministerio se transparentó esta situación. No hay terreno y hay la posibilidad de 5 terrenos que tienen que evaluar. Entonces el Ministerio se comprometió a evaluar esos 5 terrenos en un plazo no mayor de 90 días. Y tal como manifestó el funcionario, yo no puedo garantizarle, doctor, que de esa evaluación salga algún terreno o no. O sea, mire, yo le dije, lo que queremos, primero que nada, es la verdad. ¿Y cuál es la alternativa que se baraja en este sentido entonces, doctor, si hay que entrar recién a evaluar la factibilidad de suelo, de terreno y de espacio? Bueno, ahí se conversó con este funcionario que conoce el terreno que se desechó y que fue entregado porque no nos servía, entre comillas, y esto es como un chiste, se está planteando recuperar el terreno. Es decir, volver a Servio, es decir, por favor, pásennos, el mismo terreno que nos habían facilitado o que nos habían transferido a título gratuito, por favor, devuélvanos el terreno. ¿Estamos hablando de cuántos metros cuadrados aproximadamente? 4,7 hectáreas. 4,7 hectáreas. Sí. Y un funcionario que ha trabajado, este funcionario técnico, ha trabajado en la asignación de terreno de muchos hospitales del país y él planteó que había que ver, porque eso de que no cupiera un hospital de esta magnitud, cuando en otros hospitales del país, en terrenos mucho más pequeños, sí cabía, había que evaluarlo. Entonces, para nosotros es casi un circo. O sea, teníamos un terreno, se devuelve el terreno porque no sirve, ahora se solicita porque sí puede servir. Entonces, y estamos en esa cuerda floja porque estos otros 5 terrenos que se supone que existen, que lamentablemente a la comunidad no se le ha dicho la verdad. O sea, cuando se dice, no, si hay terreno, es para defender una posición. Y yo creo que aquí no hay que defender ninguna posición. La posición es la de los usuarios que requieren ser atendidos. Entonces, hay 2 terrenos que probablemente por ruralidad no va a ser posible, porque si no vamos a caer en el mismo problema de los otros hospitales. Porque los otros hospitales tienen obras complementarias miles millonarias.
¿Y metros cuadrados cuánto es el proyecto del nuevo hospital? Más de 100.000 metros cuadrados. Más de 100.000 metros cuadrados, sí. La verdad, doctor, que aplaudimos el hecho cuando se anuncia un hospital nuevo para Ancud, para Quellón, para Keilen, y estamos con esa tremenda ilusión también lo que representa el hospital de Castro, que es el hospital base, digamos, para todo el archipiélago. Y quedamos ahí aún más preocupados, porque se requiere, la población crece, las demandas médicas también, y familias que están implorando porque sean atendidos y para que puedan tener una mejor calidad de vida o salvarle la vida. Así es. En ese contexto, doctor, ¿qué le diremos a nuestra gente a esta hora que nos está viendo y lo que se viene para los próximos días, básicamente luego de esta reunión? Bueno, yo lo que primero le pido disculpas a la comunidad por tener que tomar una medida tan drástica como es paralizar un día. Pero créanme que lo que se dejó de atender ayer es un punto en el mar de suspensiones de atención que hemos tenido en los últimos años. Lo que pasa es que eso no se transmite porque le ocurre a 1, a 2, a 10, a 20. Esas personas no tienen forma de difundir esto, pero todos los días se estaba rechazando pacientes por una razón o por otra. Así que, en primer lugar, como le digo, reitero, disculpa por eso. Si lo volvemos a hacer es porque hemos visto que la autoridad no reacciona a las razones, a los argumentos, a las solicitudes, a las súplicas, porque ya esto es una súplica. Por favor, el nivel central que nos mire. Nosotros también existimos. Entonces hay que volver a presionar y probablemente, si no ocurre lo que tiene que ocurrir, que el subsecretario de Salud se comprometa bajo firma a realizar este tipo de proyectos y a desarrollarlo, nosotros tendremos que hacer un llamado a la población. Por otra parte, estamos haciendo todo lo posible, buscando todas las herramientas al alcance nuestro, porque nosotros no estamos en este momento siendo parte de la administración, para poder atender al máximo de personas en el periodo que queda entre que empiecen estos proyectos, que deberían ya haberse estado ejecutando de hace mucho tiempo y no haber sido desechados, hasta que pueda hospitalizarse alguien en una cama nueva o operarse alguien en un pabellón. Vamos a hacer todo lo posible. Lamentablemente el hospital está colapsado. Pedimos a la población paciencia y si es posible que la comunidad apoye todas estas medidas o toda esta demanda, no las medidas que tomamos nosotros, sino la demanda de una mirada hacia Chiloé distinta. Aquí no se nos puede dar el 1% del presupuesto. No, aquí tienen que darnos más presupuesto porque desde hace mucho tiempo, en forma consecutiva, hemos tenido siempre menores condiciones. Hoy día lo único que le pedíamos, le decíamos, ¿cómo un hospital base donde está el 85%, donde se atiende más de 8 de cada 10 personas que se atienden en la red, no cuenta con un resonador magnético? Eso es como estar muchos años atrás, estamos como en los años 70. Y ese es un equipo que es factible que sea comprado por el Ministerio. El Ministerio tiene recursos hoy día para hacerlo. Se lo estamos demandando al Ministerio, entre las cosas más urgentes. Por lo tanto, le pedimos que nos sigan entendiendo lo que está pasando, pero también participen activamente, ojalá solicitando a sus parlamentarios, a las autoridades. Tenemos que ir, por ejemplo, al Consejo Regional. Los GORE tienen que aprobar rápidamente los presupuestos. Hay que acelerar los procesos. Sabemos que hay procesos que en el GORE hay que son largos, pero por favor, estamos en una situación de emergencia. ¿Qué pasará? ¿Qué pasaría si hay un evento catastrófico en el hospital de Castro y hubiera que levantar el hospital? Yo estoy seguro que en una semana o 2 semanas se aprobarían estos decretos, se aprobarían los recursos. Entonces le pido también a los GORE de nuestra provincia que den resultados en sus procesos acortados, porque no podemos esperar hasta octubre para poder comprar cajas quirúrgicas. Tenemos que hacerlo antes.
Yo le agradezco mucho la posibilidad de haber podido explicar esto. Cuando ustedes quieran, yo estoy disponible. Seguiremos muy atentos y muy de cerca también este proceso importante porque nos convoca a toda la ciudadanía y es lo que queremos también, tener una atención de calidad y también obviamente que existan todos los insumos para que se pueda desarrollar de una mejor manera. Doctor, un gusto. Ha sido un gusto para mí también. Estaremos ahí en contacto para dar cuenta de lo que se viene también para el próximo martes, si es que se mantiene la movilización por 24 horas más. ¿Serían 24 horas más? 24 horas más. Perfecto, ahí estaremos muy atentos. Nosotros nos vamos a separar solamente por unos minutos en nuestra programación, agradeciéndoles como siempre su sintonía y también informándose de primera fuente de lo que ocurre justamente en materia de salud acá en nuestra ciudad y especialmente del Hospital de Castro.